Un saludo para todas las personas que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de la psicología bioética y el enfoque integral. Hoy vamos a hablar sobre la codependencia. La codependencia es un término que casi todos los seres humanos adultos lo hemos oído una o varias veces en nuestra vida. Y suele haber una gran confusión a través de lo que es y lo que no es la codependencia. Vamos primero a hablar un poco lo que es la historia de este término. El término codependence o codependencia fue creado por las esposas de los alcohólicos anónimos más o menos entre el año 1978 y el 1982 del siglo XX. Lo hicieron para referirse a codependencia, es decir, el prefijo co significa con y dependencia. Sabemos que en los Estados Unidos se utiliza mucho el término de dependencia a sustancias psicoactivas, entonces los que están con el dependiente. De manera tal que allá se crearon primero unos grupos que se llamaban Al-Anon, que eran los grupos de familiares de los alcohólicos que necesitaban apoyo, que necesitaban ayuda, y después se crearon los de Alateen, que eran los grupos de los hijos adolescentes de los adictos. Con el tiempo, este término fue cobrando mucho matiz, mucha importancia, y se generaron otros grupos que eran los codependientes anónimos, Codependents Anonymous. Entonces ya el codependiente anónimo empezó a desarrollar una patología, una sintomatología, un sesgo sintomatológico bastante diferente a cómo fue generado el término. Por esa razón, por esos años, en 1984, una autora que fue muy leída en los Estados Unidos llamada Sharon West Schneider, ella escribe un libro que se llama Choice Making, en donde ella va llevando ya la codependencia hacia algo bastante diferente a lo que la fue creada, que es las personas que tienen relaciones afectivas caóticas e inestables. Entonces, ya se empezó a utilizar el término, sobre todo en español, de coadicto para toda persona que tiene un vínculo afectivo con un adicto. Entonces, ¿qué sucede con esto? La codependencia es un conjunto mucho más amplio que contiene la coadicción. Obviamente, la mayor parte de los coadictos tienden a ser codependientes, no todos. Hay un grupo que no es codependiente. Vemos los paradependientes, que son los hijos de las personas con adicciones, y este fenómeno de paradependencia también se ha dado en muchas personas que son hijas de personas con enfermedades mentales, bipolaridad, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, y vemos que está muy claramente ya definida qué es la codependencia. Entonces, cuando analizamos qué es el codependiente o quién es una persona codependiente, es una persona que busca el afianzamiento versus el distanciamiento de las relaciones afectivas. Cuando está cerca de la persona, quiere que esa relación termine, se vuelve la relación caótica, se vuelve la relación maltratante, lacerante, y cuando está lejos de la persona quiere volver a ella. Entonces, dentro de la codependencia, también tienden a confundirla muchísimo con el trastorno por dependencia afectivo y emocional, que son cosas bastante diferentes. Cuando hablamos del trastorno por dependencia afectivo y emocional, hablamos de un trastorno de personalidad en que la persona hace una transferencia de la decisión hacia otro ser humano y transfiere las responsabilidades hacia otro ser humano. Entonces, como vemos, el trastorno por dependencia depende de otro ser humano y transfiere sus decisiones y sus responsabilidades.
que es transferir las decisiones, por ejemplo, la carrera que se va a estudiar, el trabajo que se va a elegir, la ropa que se va a poner, hasta los gustos, ¿sí? En la alimentación, en tantas otras cosas. Y al transferir la responsabilidad, básicamente es principalmente el abastecimiento de la propia cotidianeidad y muchas tomas de decisiones. Entonces, como vemos, el trastorno por dependencia emocional se hace sumiso ante el contradependiente. En cambio, el codependiente va asumiendo dos facetas completamente diferentes entre la sumisión y la agresión. Cuando la persona tiene la codependencia brotada, puede ser una persona que se pone agresiva, hiriente, peyorativa, maltrata a la otra persona, y cuando está en la fase de sumisión hace demasiadas concesiones, no fija límites, y todo comienza precisamente por la falta de fijación de límites y de fronteras sociales completamente coherentes en la relación. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta codependencia, cuando es insuficiencia de poder personal para fijar límites, la persona va a ceder ante la presión social. En adicciones es muy importante tenerla en cuenta, porque no solo los familiares de los adictos pueden desarrollar codependencia. Muchas veces los adictos también tienen una codependencia de base. Son personas que buscan el par social por debajo, es decir, las relaciones socioafectivas son disparejas, son personas que buscan estratos socioculturales mucho más bajos para relacionarse. No me refiero al dinero, sino al estrato sociocultural. Y entonces son personas que al perder su capacidad de fijación de límites ceden demasiado terreno a otras personas, en este caso los contradependientes, como por ejemplo la decisión de consumir droga. Entonces muchas personas, muchos jóvenes han comenzado con la adicción por presión de grupo, por presión social, y algo dentro de sí mismos les decía no probar, sin embargo cedieron ante esa presión social precisamente porque hay un brote de dependencia. Entonces, cuando estamos hablando de la codependencia, vemos que es muy frecuente en los adictos, porque muchos adictos desarrollan desde antes de la adicción o con la adicción un profundo vacío interior. Entonces, cuando tienen una relación afectiva, desarrollan un profundo afianzamiento de pareja, no se pueden separar de la pareja, terminan con un temor al abandono o a la soledad real o imaginado, de manera tal que están movidos por ese temor, ¿no? Y por eso las relaciones no suelen suceder hasta tal grado en que las codependencias llegan a ser lo que se llama simbióticas, donde la persona ya está completamente metida dentro de esa persona, y en esa lucha por salir pues hay un maltrato. Ya cuando la familia empieza a desarrollar la codependencia, vemos entonces que el coadicto se hace codependiente. ¿Quién es el coadicto? Cualquier persona que tenga un vínculo afectivo con el adicto. ¿Cuándo desarrolla la codependencia? Cuando se vuelve altamente controlador, cuando incluso hace manipulación, manipula con el abandono, manipula con otros elementos socioafectivos, y en muchas ocasiones tiraniza el vínculo porque va desarrollando una necesidad neurótica de control, de que tiene que controlar al otro ser humano. Entonces, cuando ya una persona se hace codependiente, cuando un coadicto se hace codependiente, eso resulta ser bastante nocivo para el hijo o el adicto, pero si el adicto no desarrolla los indicadores que pueda hacer para recuperar la confianza y para liberarse de los controles, va a ser imposible que el coadicto codependiente logre soltar toda esa enfermedad, toda esa patología que tiene. Por eso es muy importante entender de que en muchos casos de los adictos detrás hay una persona codependiente con un profundo vacío interior que trata de llenarlo con relaciones afectivas, llámelas amigos, novias, grupos sociales, porque hay una insuficiencia
de poder personal, hay un profundo vacío interior, que ese vacío interior, si no se llena a través de la autorrealización, va a ser completamente fatuo, va a ser completamente inútil el esfuerzo. Entonces vemos que la codependencia es algo completamente real, no existe todavía en los manuales de diagnóstico clínico internacionales, hay mucha literatura en el tema. Entonces, aquí en Colombia tenemos un autor que le ha dedicado varios libros a la codependencia, que es Walter Rizzo. En los Estados Unidos tenemos a esta que ya cité, que es Sharon Weinschneider, tenemos a Melody Beattie, que son personas que se han ocupado mucho de definir con claridad esta patología, en donde realmente vamos a entender que es el sostenimiento de una relación caótica e inestable que resulta ser lacerante para la misma persona y aún así la sostiene. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.